seguridad nacional. Gracias. El nivel de inseguridad que vive la población es muy delicado. Por ello, ya mencioné, nuestra primera prioridad será reforzar la institución policial para que haya más patrullaje en las calles y se equipe asimismo de medios de comunicación para que la policía tenga más efectividad cuando sea llamada. La seguridad del país también se ve afectada por una especie de rebrote de la subversión que se puede visualizar en algunas áreas. No está totalmente liquidada la subversión y no se debe bajar la guardia. En el Valle del Alto Huallaga y en el BRAE hay aún focos subversivos. Esto se debe a que no hay presencia del Estado en estas regiones. Entonces, es importante que el Estado asegure su presencia en todos los rincones del país. Hay una alianza perversa entre la subversión y el narcotráfico que también es necesario no descuidar. Preocupan las propuestas de apoyo al cultivo de la coca, que va a devenir en un crecimiento del narcotráfico y su alianza con la subversión. La Comisión de la Verdad ha hecho un análisis bastante detallado de los orígenes de la subversión en el Perú, y entre las muchas causas que señala están el abandono de la educación pública y la extrema pobreza. Por ejemplo, Ayacucho, que es donde nace la subversión de Sendero Luminoso, es uno de los departamentos más pobres del Perú. Por eso nuestro énfasis en velar porque haya crecimiento económico, se reduzca la pobreza, aumente los niveles de empleo y se mejoren los niveles de educación. Nuestra deuda con las regiones que han sufrido el embate del terrorismo será concentrar nuestros recursos de inversión primordialmente en estas áreas que fueron tan dañadas por la subversión. Señor Jorge del Castillo, del APRA. Voy a hacer comentario a la última frase del señor Aguirre y vincularlo a la temática que nos están poniendo. Él ha dicho que ellos van a ser muy respetuosos de todos los contratos, lo acaba de decir. Pero el señor Humala dice todos los días otra cosa. Todos los días Ollanta, ya de Antauro ya ni lo cuento. Él va a mandar a fusilar a los empresarios. El otro los va a meter presos nada más. Entonces, realmente acá hay una contradicción. Esto es lo que yo digo, este es el salto al vacío que decimos, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. El vicepresidente quiere bajar los impuestos a la mitad. El otro vicepresidente no, hay que subir al 18%. La contradicción entre uno y otro. No se entienden. Entonces, eso es base del orden. Porque efectivamente si no hay trabajo, si no hay tranquilidad social, pues se generan todas las condiciones para la rebelión de la gente, y con toda razón del mundo. Entonces, se les ofrece el oro y el moro, nos ha dicho acá, batiendo todos los récords, que van a dar 1 millón de puestos de trabajo en el campo. Ya les ganaron, ustedes se quedaron en 650.000 nada más. 1 millón de puestos de trabajo en el campo. Eso, con los famosos 5.000 millones de soles, esto no da, no cuadra la cifra por ningún lado. Nosotros sí tenemos una propuesta sumamente seria, tanto en el tema de defensa nacional como del orden interno. Y hemos convocado a profesionales de la más alta calidad, miembros de la Fuerza Armada y personal civil que estudia este tema, inclusive en nuestras listas parlamentarias. Está el general Carlos Tafur, el comandante general del Ejército, el vicealmirante Luis Gianpietri, que es un verdadero paradigma en la lucha contra la subversión, y el coronel Benedicto Jiménez, que es uno de los adalides de la lucha contra Sendero Luminoso. Ahí lo dejamos. Adelante, señor Aguirre. Yo creo que los peruanos no tenemos amnesia y podemos recordar perfectamente todavía el periodo de gobierno del APRA entre el 85 y el 90. Y para los más jóvenes yo creo que ellos pueden recordar bien y ver bien qué es lo que está en los gobiernos regionales, en los cuales el APRA es gobierno, y en los municipios provinciales y distritales, en el cual el APRA es gobierno. Hay una reciente encuesta, todavía no se ha publicado, hecha por cuánto, por encargo del CND. Ahí se refleja claramente cuál es la percepción y el nivel de aceptación que tienen las autoridades regionales del APRA. Un ejemplo, el senador Daniel Vera Bayón,
presidente del gobierno regional del APRA. Nivel de aceptación, 8%. ¿Por qué? Porque está asociado al tema de la corrupción. Entonces, ¿quién lucha contra la corrupción? Creo que tenemos que ser claros y concretos. Luchar con la corrupción pasa primero porque el partido hubiera hecho algo contra la corrupción manifiesta y evidente que vienen cometiendo los gobiernos regionales que están en poder del APRA, igual que los gobiernos provinciales. Ese es el primer punto. En cuanto a la ATP-DA, el señor se rasga diciendo que esto no se va a renovar. Recordemos, la ATP-DA es una continuación de la ATPA que se firmó en el año 1993. Y esto surgió como una consecuencia ¿de qué? De la política de Estados Unidos para frenar el narcotráfico. Han pasado más de 10 años. La pregunta es, ¿hemos erradicado el narcotráfico o se ha incrementado el narcotráfico? En el contexto mundial de la droga, hemos ascendido de ser productores de pasta base de coca a productores de cocaína. Quiere decir que nos hemos refinado, trabajamos con mejor tecnología. Si a Estados Unidos le interesa que se siga luchando contra la droga, obviamente hay razones muy poderosas que hacen pensar que vamos a renovar la ATP-DA y que los beneficios que tenemos ahora nuestros exportadores van a seguir teniéndolos. Va a cerrar esta ronda el ingeniero Juan Inchaustegui, del Frente de Centro. Bien, la verdad es que estoy un poco desconcertado porque nos hemos ido, gracias al ping-pong, moviendo de lucha contra la corrupción, seguridad y varios conceptos, entrando por lucha contra la corrupción. Creo que es un tema que se ha dejado de lado. Ha habido un relajamiento en el gobierno del presidente Toledo, infortunadamente es muy claro, y no se ha dado a la corrupción el tratamiento y el vigor que debería dársele a una política en un país que ha sido asolado por una mafia que destruyó toda la legitimidad y toda la capacidad de gobierno. Nosotros tenemos como crédito la gestión del presidente Valentín Paniagua, que creó inmediatamente la iniciativa contra la corrupción, que fue infortunadamente desactivada. Lo que nosotros proponemos es crear un sistema nacional anticorrupción, nuevamente volver a establecer la legislación pertinente, quitar todos los escollos que hay para las penas, para la penalidad correspondiente, la gradualidad pertinente, y hacer que en este país no haya impunidad. Es fundamental que no haya impunidad. Ninguna sociedad puede prosperar si no se tienen primero sistemas anticorrupción y luego no se penaliza, no se persigue y se castiga a quienes delinquen contra el Estado o contra los derechos de las personas. Sobre el sistema de seguridad, efectivamente es una gran necesidad del país, pero nosotros creemos de que esto corresponde a toda la sociedad, igual que la lucha contra la subversión. No es un problema exclusivo de la Fuerza Armada, es un problema de toda la sociedad. En el campo de la seguridad es necesario, desde luego, fortalecer la policía, articularla con los servicios de los serenazgos, proveerla del equipamiento moderno de alerta temprana y hacer así que haya una posibilidad de reacción tecnológicamente bien equipada. Eso se ha dejado de lado. Y en el campo de lo que es la seguridad internacional, desde luego existen ya mecanismos y sistemas. Hay un libro blanco, hay que explicitarlo, hay que hacer que el país tenga una defensa nacional organizada y pueda defender su soberanía y su nacionalidad. Bien, de inmediato entramos a la segunda ronda en este tema de seguridad nacional y seguridad ciudadana. En efecto, yo tenía anotado el tema de la corrupción y la lucha contra la corrupción, que sigue siendo también una prioridad en este concepto de seguridad. Hay otro aspecto que tiene que ver con los derechos humanos. En concreto, ¿cuál será la política que pueden emplear de llegar al gobierno algunas de las agrupaciones aquí invitadas? ¿Qué política tendrán para luchar contra la subversión y al mismo tiempo en esa lucha de afirmativa de la democracia no sobrepasar el problema de no respeto a los derechos humanos? En seguridad nacional desearía que pudieran insistir un poco en cuáles serían los recursos. ¿Vale la pena continuar con el fondo para las Fuerzas Armadas? ¿Deberá incrementarse más? ¿Qué otras políticas habría que seguir en materia de seguridad nacional? Este es un tema sumamente preocupante en el contexto de América Latina. Señores, una vez más, pues, en esta segunda ronda, en primer término, el señor Jorge Vega, de Unidad Nacional.
Ha habido un gran descuido durante el presente gobierno de mantener las Fuerzas Armadas adecuadamente operativas, que es necesario revertir en aras de la seguridad nacional. Progresivamente hay que reconstituir el presupuesto tan mermado de las Fuerzas Armadas y devolver el profesionalismo y la moral a nuestras Fuerzas Armadas que han luchado contra el terrorismo, que, repito, sigue siendo una amenaza para el Perú. Es sorprendente las propuestas que se vienen dando para enfrentar este problema. Hay una propuesta delirante del candidato Humala de comprar toda la producción de coca legal e ilegal que hay en el Perú. Esto simplemente es inviable, costaría 1.000 millones de soles al año. El gobierno aprista fracasó estrepitosamente en la lucha antiterrorista. No solo fue en esta lucha antiterrorista su fracaso, sino también en la actividad económica nacional. Durante el régimen aprista se perdieron solo en Lima 1 millón de empleos adecuados. Se triplicó el nivel de pobreza. Cuando entró Alan García en 1985 había 3 millones de pobres. En 1990 dejó al país con 9 millones de pobres. Todo esto está registrado y son estadísticas oficiales. El partido aprista es el partido de la escasez y las colas. El otro día, en una encuesta que hacían en la televisión, ¿por quién votaría usted?, le preguntaban a un ciudadano, dijo que aún no sabía por quién iba a votar, pero que por Alan García nunca, porque él se acordaba que cuando tenía 8 años de edad no podía ni ir a la escuela porque su abuelita lo mandaba a comprar pan y tenía que hacer cola todos los días 3 horas diarias. Esta es la época de la escasez, esta es la época de la corrupción y del desempleo que no queremos que vuelva al país. Señor Jorge del Castillo, del partido. Y así piden nuestros votos en la segunda vuelta. ¿Qué tal raza? Bueno, yo lo que primero quisiera decir que lamento mucho el ataque del señor representante del señor Humala al presidente regional de Arequipa. Daniel Vera Bayón podrá ser criticable por muchas razones, pero no es un hombre corrupto en lo absoluto. Y yo, que lo conozco muy bien, sí saco la cara por él, porque sé que es un hombre que está trabajando por su pueblo con mucha honestidad. Respecto al tema de la coca, se nos ha propuesto inclusive industrializarlo, toda esta compra que ya criticó Juan Inchausti, y convertirlo en galletas y otras cosas, pero los científicos dicen que esto no es asimilable como productos de alimento directo, que hay que tener mucho cuidado con ese tema, en hacer proposiciones que no tienen sentido. No por ganarse unos cuantos votos pueden hacer propuestas de esa naturaleza. Nos preocupa muchísimo qué cosa va a hacer el señor Humala con la Fuerza Armada, con la Policía Nacional. Por ejemplo, acá dice que va a transferir las funciones de la Policía Nacional a las municipalidades. ¿En qué temas? En orden público, que es el tema esencial de la policía. En tránsito, en control de carreteras, en turismo, en policía ecológica, policía de menores, policía de mujeres, salvataje. O sea, ¿a qué? A nivel provincial, casi 200 municipios. A nivel distrital, casi 2.000 municipios. ¿En qué consiste esta redistribución de funciones? Esto es un descuartizamiento de la Policía Nacional. Ya mataron 4 policías en Andahuaylas y ahora quieren matar a la Policía Nacional. Realmente creo que este es un tema sumamente serio que tiene que ser aclarado, ¿no? y corregido, sin duda. Nosotros creemos en la necesidad de estimular el Fondo de la Defensa Nacional. Eso fue creado en el gobierno de la APRA y fue destruido en el gobierno de Fujimori. Y tiene un Fondo de Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana, para que los recursos no solamente vayan en armas para la defensa, que sí son importantes, pero también vayan para la defensa interna del país, para el orden público, para la seguridad de las personas y sus familias. Gracias. Señor Walter Aguirre, de UPP, Partido Nacionalista. Bien, nosotros en el tema del narcotráfico, si bien es cierto que no estamos por la erradicación forzosa del cultivo de la hoja de coca. ¿Por qué? Porque realmente es una actividad económica alternativa para 50.000 campesinos que han sido